Uno. Buenas tardes. Vamos a iniciar con el evento que tenemos programado, la conferencia del doctor Vasco Barbosa. Es nuestra segunda conferencia del día, en nuestro segundo día del quinto Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos. Para mí es un gusto presentarles a dos personas que aprecio muchísimo. Una de ellas es el doctor Vasco, que tengo el gusto de conocer ya hace algún tiempo, y a la otra persona que quiero presentarles es a la doctora Lizeth Vanessa Chávez. Muchos de ustedes ya la conocen, es compañera querida de aquí de la UACJ. Ella es quien va a coordinar, a moderar esta mesa de trabajo, y también nos va a presentar pues a nuestro conferencista magistral. Vasco, te deseo muchos éxitos en tu presentación. Gracias por acompañarnos. Entiendo que andas como nosotros atiborrado de trabajos en finales y demás, pero me da mucho gusto que hayas podido sacar tiempo para acompañarnos. Y Vanessa, como siempre, te agradezco un montón tu disposición y tu ayuda. Ya sabes que soy tu fan, así que muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre. Adelante. Al contrario, muchas gracias, doctor Edwin. Buenas tardes a todos, buenas tardes al doctor Vasco. Voy a permitirme presentar brevemente el resumen de desarrollo académico del doctor Vasco. Vasco Barbosa es arquitecto de la Oporto Louisiana University en Portugal y es especialista en patrimonio, arquitectura y desarrollo regional de la misma institución. Es maestro en gestión sostenible de la tierra y el territorio y doctor en planificación espacial territorial de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ha desarrollado trabajos postdoctorales en universidades de Brasil y Portugal. En la actualidad es profesor asociado a la Universidad de La Sabana de Bogotá, Colombia, en donde desarrolla trabajos de investigación, docencia y, en adición, dirige el Grupo de Investigación en Planeación Urbana y Territorio. Además, sus intereses de investigación son los temas relacionados con el diseño y la transformación urbana, la planificación urbana aplicada al cambio climático y la evaluación de políticas públicas de planificación. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente, a nuestro invitado especial del día de hoy, quiero recordarles que vamos a escuchar su interesante ponencia durante aproximadamente un periodo de 45 minutos y después pasaremos a un tiempo de preguntas y respuestas donde los asistentes podrán colocarlas en el chat para ser leídas y respondidas por nuestro participante del día de hoy. Adelante, doctor Vasco, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Estáis a visualizar mi pantalla y me escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí, doctor. Gracias. Bueno, antes de más, dar las gracias al doctor Edwin Aguirre por esta invitación bastante cariñosa, bastante interesante. Es también un placer de mutuo, ¿no? Recíproco de mi parte, aceptar la invitación y contribuir a la interacción con los estudiantes y con los investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así que muchas gracias por la invitación por parte del Congreso Internacional. Bueno, yo he traído quizás un tema algo abrangente y decidí definir un título quizás que tenga tres componentes. Por un lado, desigualdades, por otro lado, morfología y el cambio climático. Así que el tema de la intervención de hoy es desigualdades espaciales y morfología urbana. Mitigar cambio climático urbano. Bueno, la presentación yo la dividí en dos momentos, en dos partes. Una primera sobre una reflexión con respecto a algunos comportamientos territoriales y urbanos que nosotros como sociedad tenemos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y una segunda parte que es Space Syntax, casos de estudio, es un caso de estudio que más adelante haré la presentación.
Bueno, perdón, antes de más, mi español que no es nativo y seguro que hay algunas palabras que van a salir en portugués, así que mi perdón y al final tendremos posibilidad de clarificar algunas de ellas por si lo deseáis. Estas son algunas de las palabras que yo decidí traer a la presentación, traer también a la discusión entre nosotros, ¿no? La primera, ciudad, la segunda es cambio climático, la tercera es planeamiento urbano, la cuarta es Space Syntax. Yo diría que en español, si lo que queremos traducir, podemos definir como sintax espacial. ¿Okay? Y inclusividad, desigualdades urbanas y por último, emergencia urbana. Estas son quizás las 6 palabras que van a componer a lo largo de la exposición. Bueno, entonces empezamos por la primera sobre reflexión urbana. Una reflexión urbana sobre los comportamientos territoriales. A mí me gusta, siempre que tenemos la oportunidad de hablar de ciudades, de territorios, de desarrollos, de no desarrollos territoriales, me gusta traer el tema del patrimonio y de los paisajes urbanos, ¿no? Estamos perante cambios totalmente distintos. La foto de arriba nos remete a tiempos que nosotros no lo vivimos presentemente, pero que tenemos estas marcas, ¿no? En el territorio, estos edificios en el territorio. Y abajo tenemos una otra temporalidad espacial, una otra realidad espacial que nos hace transportar y nos hace desarrollar y potencializar todavía más lo que es la globalización. En este caso, yo me arriesgo a decir la globalización espacial o la globalización urbana, en el sentido que a los días de hoy podemos visitar algunas ciudades en América del Sur que son muy iguales entre ellas, o en Europa lo mismo. Entonces hay una determinada globalización urbana también por la configuración. Bueno, estos son otras imágenes, otros contextos totalmente distintos, ¿no? De una intensificación del uso del suelo, en este caso por la función de habitación, por la función de residencia individual. Y lo que tenemos abajo es lo que tiene que generar obligatoriamente este modelo de ocupación de la vivienda, ¿no? Por el número de metros cuadrados de autopistas que es necesario para desplazar. Bueno, cambiando de geografía, tenemos una imagen que es de una ciudad del litoral del sur de España, se llama Benidorm, que es una ciudad, digamos, totalmente de verano, de vacaciones, o sea, en verano, ¿no? En junio, julio, agosto, septiembre. Esos 4 o 5 meses, digamos, hay un quintuplicar de la población existente, de la población residente nativa en esta ciudad. O sea, que es curioso nosotros pensarmos en términos de desarrollo urbano, de planeación urbana, cómo es posible conseguirmos adaptar una infraestructura que en periodo de invierno tiene una determinada población y en periodo de verano tiene 5 veces más la población, ¿no? Entonces, es un gran reto para quien toma la decisión, para los planeadores, para la decisión política, pero es también un gran reto para los residentes que residen, ¿no? en la ciudad. Y esto por veces no tenemos la dimensión exacta de este cambio que los espacios urbanos están sujetos a sufrir, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una imagen que no necesita muchos comentarios, en el sentido que creo
que de forma general tenéis identificado que estamos hablando sobre Venecia. Es una imagen del canal central y me gustaría que, bueno, quizás un momento más sensorial, si vosotros pudiesen cerrar los ojos 2-3 segundos mientras yo paso el próximo diapositivo, ¿no? El próximo slide. Entonces, os invito a cerrar los ojos 2 segundos. 1, 2, 3. Ahora podemos abrir y mirar el cambio que existe. No es, esta imagen que estáis visualizando no es una imagen trabajada en Photoshop de forma alguna, es una imagen real. Es la realidad de Venecia y es casi, bueno, contraproducente nosotros visualizarmos este tipo de contrastes, ¿no? De contrastes urbanos, de comportamientos y de necesidades urbanas de la ciudad de Venecia. Y la escala también, ¿no? Por un lado, una escala construida que es Venecia y por otro lado, una escala, bueno, que es un barco, no es construido en el sentido que no es espacio físico, no es un espacio móvil, pero nos hace pensar bastante sobre la dimensión que tiene, ¿no? Bueno, nosotros en Europa, América del Norte, Sur, no tenemos un planeta B, no tenemos ciudades B. O sea, tenemos las ciudades que tenemos y en la última historia, en los últimos 40, 50 años, no hay ciudades nuevas, ¿no? Que nacen del cero. Pero, sin embargo, tenemos acá este ejemplo. No sé si lo conseguís identificar con esta foto, si tenéis idea dónde puede estar ubicado. Bueno, estoy hablando de Masdar City. Es, bueno, una ciudad que fue dibujada, que fue planeada por el grupo de arquitectura del arquitecto Sir Norman Foster de Inglaterra y dibujó todo el plano, concebió todo el plano de implementación de la ciudad de Masdar. Y a la hora de planear, de los ejes o de los vectores predefinidos como esenciales para el desarrollo fue definido el tema de la movilidad. Así que yo creo que a los días de hoy debemos tener en cuenta lo que es el ADN de una ciudad y por veces no lo tenemos bien claro, ¿sí? Con todas estas transformaciones, con las transformaciones exteriores, con las influencias exteriores, por veces perdimos un poco lo que es la identidad, lo que es la condición de historia y lo que puede ser también la condición de un desarrollo quizás más inclusivo en el sentido de mirar hacia adentro, hacia las comunidades, los ciudadanos. Digamos que es un punto de reflexión que os dejo hacer. Así que vamos cambiando y la realidad urbana quizás sea algo diferente, ¿no? Esto nos hace una transición entonces ya para un tema del clima, del cambio climático. El tema de los fuegos forestales o de los incendios forestales es transversal, ¿no? Desde América del Norte, desde África, Europa, Asia Central. O sea, es un tema de verdad, infelizmente, bastante universal y que genera impactos en el desarrollo, esencialmente el desarrollo rural, pero son problemas o son, digamos, impactos que van llegando a las urbes, van llegando a las urbes esencialmente en términos económicos. Y transitando más para un contexto de América del Sur, esta es una foto muy tradicional de lo que es la vida urbana en la ciudad de Bogotá. Estamos
a visualizar lo que se define acá como Transmilenio, ¿no? Los buses rápidos que hacen toda la red de distribución del flujo de los ciudadanos en la ciudad de Bogotá. Esto es una hora de fin de tarde, es una hora de pico, ¿no? De regreso de trabajos, de escuelas, y estáis a visualizar la dimensión de la gente que viaja por los buses, pero también la dimensión de los coches privados, ¿no? O sea, el espacio que es necesario teniendo en cuenta o buscando, procurando satisfacer este tipo de comportamientos. Esto nos va llevando entonces a lo que es o lo que podemos considerar uno de los hechos, uno de los efectos del cambio climático. Esto es, no significa que el cambio climático está solo en países en desarrollo, que está solo en África, pero también está en Europa y está en países desarrollados o está en países altamente tecnológicos. Infelizmente, es un tópico transversal en términos de los países, ¿no? De nuestro planeta. Esto fue un hecho en el año pasado, por la fecha de junio, julio, que pasó en Alemania y también en la zona norte-este de Bélgica y Holanda. Hubieron muertes, fallecidos y hubieron desastres totalmente de pequeños municipios, de pequeñas vilas. Estas son algunas de las fotos para darnos cuenta de lo que fue la dimensión del desastre natural, ¿no? De habitaciones, edificios con diferentes funciones muy cerca de líneas de agua, en este caso en un país altamente desarrollado. Así que estamos de verdad perante un tema de justicia climática, ¿no? ¿Cómo la vamos a involucrar en planeación urbana? Eso creo que es uno de los retos que tenemos en adelante y con lo cual debemos nosotros como investigadores, como académicos, trabajar de forma intensa. Esta es una de las frases que me parece bastante intensa, bastante fuerte, quizás enigmática, del programa de las Naciones Unidas de Hábitat, que es o que nos indica o nos afirma que el cambio climático es un multiplicador de la pobreza. Y yo creo que empezamos a tener esta noción, esta sensación de forma más real, más efectiva de este tema y que de verdad es un tema que genera desigualdades y genera, infelizmente, pobreza, no en el sentido económico, pero pobreza social. Así que con esto haré la transición para el tema para la segunda parte de la charla y me gustaría de traer a la discusión el Space Syntax y en términos de un caso de estudio, o la sintaxe espacial en español. Bueno, este proyecto hice parte de un proyecto de investigación en colaboración con la investigadora Mónica Suárez de la Escuela de Ingeniería Julio Guarabito, acá también en Bogotá. Y nosotros hemos decidido estudiar un municipio que está en la periferia de Bogotá. Esta área que estáis a visualizar a un gris claro es toda la área urbana de Bogotá. Y acá tenemos la ubicación del municipio. El municipio se llama Chía. Y esta es la área, digamos, municipal. Tenemos acá el centro urbano y después la colidación o por los dos extremos
este-oeste, de norte a sur, tenemos dos ríos. Digamos que el municipio está delimitado de alguna forma por estas dos líneas, por estos dos ríos. Y lo que estáis a visualizar a rojo, que podéis identificar en la leyenda, son áreas de expansión, esto es, son áreas definidas por el Plan de Ordenación Territorial. Yo no sé en México cuál es la equivalencia, pero acá digamos que es el plan maestro de desarrollo de la ciudad, es el plan principal en términos de planeación urbana para la ciudad. Y esta es la propuesta que está vigente a los días de hoy. Bueno, un otro mapa de contexto para que tengáis una visualización más confortable sobre esta realidad. Acá esta es la zona, digamos, limítrofe del área urbana consolidada de Bogotá. Digamos que es una línea casi, diría, definida por la intervención del hombre, ¿no? Por la ocupación del suelo. Y después tenemos nuestro municipio, el área de estudio, y acá un otro municipio que es un pequeño municipio dormitorio. Así que estamos en un área periurbana, ¿no? Un área periférica, donde en este interior no existe una determinada edificación que sea consolidada, ¿no? Áreas urbanas consolidadas. Solamente un par de condominios privados, pero que no llego a definir áreas consolidadas. Así que vamos a poner en discusión este tema de la ciudad, cambio climático, la planeación urbana, el Space Index, el tema de inclusividad, desigualdades urbanas, así como también el tema de la emergencia urbana, porque yo creo que nosotros estamos, o sea, creo yo perante una emergencia urbana. No tengo muchas dudas sobre eso. Perdón que me cambió el puntero. Bueno, entonces, ¿qué es esto de Space Syntax y cómo entra Space Syntax acá? Digamos que nosotros hemos aplicado esta metodología. Fue una metodología que yo aprendí cuando hice parte de mi postdoctorado y digamos que fue implementada por el profesor Bill Elliott al final de los años 80 y tiene su origen en la Bartlett, ¿no? En Londres, en la University College of London, donde empezaron a hacer algunos estudios sobre la forma urbana. Si tenéis después curiosidad, podéis consultar con más detalle la página y yo os puedo compartir también esa información. Digamos que Space Syntax, como el nombre nos indica, nos comenta, nos habla sobre la condición morfológica o cómo está dibujada, cómo está organizada la ciudad. Digamos que nosotros cuando éramos más nuevos, empezamos la primera escuela a aprender nuestro idioma, aprendemos un conjunto de reglas gramaticales, ¿no? Para aprender el castellano. Así que lo que hace Space Syntax es también eso, esto es, hacer una interpretación de la ciudad, cómo la ciudad está organizada, cómo la ciudad está definida, cómo la ciudad se puede definir en el futuro, una vez que Space Syntax nos permite hacer escenarios futuros. Y esto es de verdad una herramienta de gran valor y ha consolidado en la Academia Internacional, en la bibliografía también internacional, y desde ya os invito a colaborar y a aprender, para los que todavía no conocen esta herramienta y esta metodología. Acá estamos presentando dos estudios bastante conocidos. Uno es sobre el área central de la ciudad de Londres, donde acá está el río Thames, y un otro estudio en Arabia Saudita de la ciudad de Jeddah. Bueno,
Los colores que estáis a visualizar, y esto es un dato importante para los próximos slides, los colores tienen valores cuantitativos. Así que los colores a rojo tienen valores más altos, ¿ok? Y los colores fríos, como los azules, que estáis a visualizar acá, tienen valores más bajos, ¿vale? Aunque después yo os podré explicar otra vez en adelante. Y este es un otro ejemplo, un estudio que hicieron ya no solo para la ciudad de Londres, pero para toda la área metropolitana y su periferia. Bastante interesante porque con esto podemos afirmar que Space Syntax puede trabajar no solo a una escala, por ejemplo, de un centro histórico, de un centro urbano, pero también a una escala de municipio total o incluso a una escala regional. Bueno, yo he traído un video acá que voy entonces a poner por unos momentos. The population of the world is increasing, and as it increases, more and more of us are living in cities. As cities have grown in the 20th century, they've often grown to disconnect people. Space Syntax has discovered that many of these problems in cities, disconnection, lack of contact between people, lack of access to jobs, come down to the way in which the city is planned as a layout of space. As a developer, the most important thing for us is understanding the consumer, and anything that assesses the consumer and helps us understand them provides real value. Our role as a company building on a research group is to analyze the connections between people and places and advise on where those connections can be strengthened, where the problems lie, what the best solution is to them in terms of the design of streets and public spaces that create the everyday places for human contact and then human transaction. Space Syntax, I think, explain and analyze and demonstrate the fundamental qualities of all settlements, cities, towns, villages, why they are the way they are. The relationship with UCL is fundamental. We have a two-way process of co-creation going on here, where we access latest research from the university, and in return, the university accesses the projects, the data, the questions that we can bring from the world of practice. The thing that's most significant to me about Space Syntax is the increasing number of organizations and cultures and people who are beginning to understand the significance of their work. We're forever looking for new and better ways of understanding how the design and the planning of buildings and cities can influence people's lives for the better. Space Syntax is creating successful places. Space Syntax is scientific, expert, and innovative. I think Space Syntax is an enormously important role in making the urban environment of the future a human one. Espero que hayan disfrutado del video y entendido el mensaje, aunque podremos después comentar con más detalle. Pero déjenme solo hacer este título o este resumen en una frase, que Space Syntax trata de comprender el comportamiento social, el comportamiento del espacio social, ¿no? Como nosotros nos comportamos y vamos dibujando el espacio. Bueno, para eso tenemos que, o debemos hacer, o está basado Space Syntax en los ejes de movilidad, ¿ok? En las vías, en las carreteras, en las autopistas, depende del grado de análisis que nosotros queremos dar en nuestra investigación. Y acá lo que visualizamos
a color blanco es toda la red de movilidad urbana del municipio de Chía. Bueno, y para eso, ya como resultados, hemos obtenido un par de resultados que están por algunos de los tópicos. El primero es sobre el grado de vulnerabilidad social que tiene el municipio. Y visualizamos, os voy a recordar, azul son los dos ríos, ¿ok? Esta es la área del centro urbano. Y las áreas de expansión están acá señaladas a negro, ¿no? Con este subrayado. No sé si conseguís visualizar, creo que sí. Bueno, estamos perante zonas próximas de una media alta vulnerabilidad social. Esto es, las zonas de expansión están próximo o están ubicadas en estas zonas de vulnerabilidad social alta. Por lo tanto, yo creo que como resultado que hemos identificado, el municipio está o presenta un riesgo en este sentido. Si nosotros miramos el estrato socioeconómico de la ocupación, visualizamos acá que hay una intención de ocupar esta área de expansión, que todavía no está ocupada, por un estrato social alto. Y está adyacente sobre el río. O sea, hay un 50% de la área que va a ser ocupada por un estrato socioeconómico alto. Esto nos remete a decir que el cambio climático está, o sea, perdón la expresión y ser tan directo, está para los pobres y está para los ricos, o sea, está para la ciudad independiente de la ocupación del estrato, ¿no? Sabemos que en caso de un hecho natural, la capacidad de respuesta sí que es diferente. Y es donde yo creo que el municipio no está quizás teniendo en cuenta esas diferencias porque está ubicando áreas de expansión en zonas que quizás podríamos definir como zonas de alto riesgo, ¿no? Y acá tenemos un resultado que nos informa el índice de pobreza multidimensional. Bueno, es calculado de forma rápida teniendo en cuenta el cruce de los mapas anteriores y nos informa todo este centro como zona baja, pero acá un índice superior donde solapa la área de expansión. Entonces, creo que quizás estamos perante una suma de, me arriesgo a decir, una suma de errores en planificación urbana. Bueno, puesto esto, y ya para ir terminando, finalizando la charla, voy a comentar dos planos, bueno, que son resultados de la aplicación de la Space Syntax. Space Syntax, digamos que nos permite aferir, nos permite evaluar, nos permite identificar de forma cuantitativa un par de parámetros. Uno de ellos es lo de conectividad, que es este. Y como vos comentaba anteriormente, a rojo son los valores más altos, por ejemplo 8, 10, y a azul, como estáis a ver acá en esta escala, los valores más bajos. Por lo tanto, si estamos a visualizar conectividad, podemos informar que a rojo existe una mejor, una conectividad más elevada que los valores azul. Teniendo en cuenta esto, podemos acá identificar que esta es una de las vías centrales que hace la conexión con la zona de, digamos, de entrada y salida para los demás municipios vecinos. Y tenemos este eje que nos lleva al centro de la ciudad, ¿no? Al centro histórico de la ciudad. Y los valores que están azul son valores bajos, esto es, no existe tanta conectividad. ¿Qué podemos comprender o
o identificar sobre eso. Digamos que pueden ser zonas que no tienen infraestructura de movilidad urbana suficientemente desarrolladas, que pueden ser zonas, digamos, isoladas, no interconectadas con la malla, ¿no? Con la red urbana, y lo que estamos a visualizar es, no está acá sobrepuesto, pero yo creo que conseguís ubicar, ¿no? Acá tenemos lo primero mapa base y las áreas de expansión están justo por acá. Una y otra, ¿no? Y estas es por donde están los ríos. Así que estamos perante una intención de expandir la ciudad, de expandir el municipio para zonas de, no sé, lo más próximo posible sobre los ríos, y zonas que no tienen ningún tipo o tiene una infraestructura de conectividad muy básica, ¿no? Porque nos presentan valores con la color azul. Bueno, pasando a un otro resultado que creo que es interesante, este nos informa sobre la integración global, esto es, en qué medida podemos considerar que un sector de la ciudad está integrado en términos morfológicos sobre la ciudad, en qué sentido está una manzana integrada en toda la área urbana. Nos puede llevar, por ejemplo, a temas de cuál sería la mejor ubicación para un centro de salud, para un centro escolar, teniendo en cuenta el tema de la integración. O cuál es, por ejemplo, dónde se está produciendo la criminalidad urbana, ¿sí? Así que tenemos una variedad temática de tópicos urbanos en los días de hoy que pueden ser trabajados con Space Index. En este caso, nosotros aplicamos el parámetro de integración global para percibir cómo esas áreas estaban integradas o no en la red ya existente, ¿no? En la red urbana. Y tenemos, bueno, pues recuerdo a la derecha una de las áreas de expansión, perdón, y a la izquierda una otra, ¿no? Donde pasan los ríos. Y lo que visualizamos son colores también a un verde, que nos informa que estas áreas no están integradas, esto es, son áreas de expansión que además de no tener infraestructura, la poca infraestructura que tiene de conectividad es bastante desintegradora. Estamos hablando, o podemos afirmar, que son áreas, digamos, isoladas en términos de consolidación urbana o incluso próximo de consolidación urbana. Bueno, esto ya para terminar, yo os gustaría entonces de comentar estas tres conclusiones que la investigación nos permite obtener. La primera es el cambio climático se debe transformar en una política pública y de soporte o de apoyo al desarrollo de la planeación urbana por base en instrumentos legales. Yo creo que acá, de verdad que la política pública o el cambio climático debe no solo hacer parte del discurso político, ¿no? En los diferentes países, pero también debemos no solo definir quizás en algunos planos de ordenación municipal, no solo definir las áreas de riesgo, pero debemos ir mucho más allá y evidenciar políticas de cambio climático en instrumentos de ordenación territorial a la escala urbana. La segunda conclusión, los municipios deberían identificar y adoptar áreas de riesgo al cambio climático, inclusive áreas de peligro en planeación urbana. Y es tradicional, ya viene de un par de años, ¿no? Lo tema de las áreas de riesgo en términos de inundaciones, las áreas de riesgo por lo tema de los fuegos forestales, estamos en zonas periurbanas o en zonas rurales, pero en términos de discurso urbano, discurso de ciudad, yo creo que debemos
identificar y definir claramente y de forma muy objetiva, así como definimos las áreas de expansión en una ciudad, así es donde va a crecer en los próximos años. Debemos identificar áreas de riesgo de cambio climático, porque estamos perante una emergencia climática con efectos muy rápidos en los ciudadanos. Yo creo que hace falta tener municipios con este discurso más asertivo, digo yo. Y por último, la tercera conclusión, las zonas de expansión en el municipio de Chía deberían salvaguardar a los ciudadanos y la ciudad de forma inclusiva. Esto es, por un lado hay la responsabilidad de los decisores espaciales, ¿no?, de la toma de decisión, de atribuir en zonas de expansión en zonas de alto riesgo, ¿no? Pero por otro lado hay también los propietarios que tienen interés en construir en esas zonas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad en caso de algún accidente, ¿no?, en caso de algún hecho climático? Y para eso ya empieza a existir un discurso por parte de las aseguradoras, ¿no?, de las apólices, cuando hacen las apólices de edificios, de viviendas, hasta qué punto hay una responsabilidad compartida, hay una responsabilidad que debe ser codividida de alguna forma con respecto a los intervenientes que programan los usos del suelo y que definen esos mismos usos y su futuro crecimiento de la ciudad. Bueno, con esto déjenme compartir con vosotros. Esta investigación ya fue publicado, parte de los resultados. Os invito a accederem a este artículo en una revista internacional. Fue publicado a finales del año pasado en la revista Urban Planning y arriba tenéis el link por si queréis consultar y leer con más calma, con más atención. Quizás no esté visible, yo os puedo después compartir a la organización el link. Y con esto yo me gustaría dar las gracias por vuestra atención, terminando la conferencia, y dar un agradecimiento al doctor Edwin Aguirre y a la Universidad Autónoma Ciudad de Juárez por la oportunidad y por el interés también en este tema. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Muy compleja la temática, a la vez interesante. Nos lleva a la reflexión sobre el cambio climático, pero también fue de mucho interés esta herramienta que nos presenta y todo lo que se puede lograr con ella. Mientras, invito a los asistentes a que por favor escriban sus preguntas o comentarios sobre la charla que nos acaba de dar el doctor Vasco en el espacio de preguntas, y las iremos leyendo para que el doctor amablemente les dé respuesta. Doctor, yo tengo un par de preguntas precisamente con respecto a este software, el Space Syntax. Nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo veo, pero me parece una herramienta que simplifica mucho el trabajo, ¿no?, de los sistemas de información geográfica. Yo entiendo que depende de las habilidades de cada persona el poder manejar una de estas herramientas, pero ¿qué conocimientos básicos necesita tener un investigador para poder incursionar en el manejo de este sistema o de esta herramienta y trasladarlo a la generación de conocimiento? Es decir, ¿podemos hablar de que un estudiante de pregrado puede trabajar con esta herramienta o se necesita mayor tecnificación? No, yo creo que es accesible, es una herramienta de verdad
sencilla en cuanto a los conocimientos previos. Lo que después la torna compleja es las análisis, ¿no? Y los parámetros que podemos obtener, ¿no? ¿Qué significa conectividad en términos espaciales? ¿Qué significa integración? ¿Qué significa, por ejemplo, choice, que es un parámetro de cuál sería la ruta óptima, que es ligeramente distinto de la interpretación que hace un ArcGIS, ¿no? Un QGIS, porque tiene que ver con la conexión entre las vías. Entonces, quizás esa parte más conceptual necesita de conocimientos previos en términos de modelos de planeación urbana, pero en términos de competencias tecnológicas es bastante accesible. Muchas gracias. Y Yo creo sí, que tiene bastante potencialidad para, o sea, no solo para los estudiantes de pregrado, pero también para maestría y doctorado, sin duda. muchas gracias. Me ha quedado muy claro. La otra cuestión tiene que ver con la información, las bases de datos, porque me pongo a pensar algo que sucede, por ejemplo, con los sistemas de información geográfica, es que a veces hay huecos en la información que se tiene, algo tan sencillo como la cartografía. A veces no están actualizadas los mapas de la mancha urbana y trabajamos con esta información, pero al no estar actualizada, pues entonces nos da errores. Es frente a esta herramienta un problema o se subsana de alguna manera o también presenta la misma, el mismo freno, ¿no? Si no tenemos la información, pues de igual forma nos toca trabajarla y desarrollarla. Sí, yo creo que eso es un problema transversal, o sea, esta metodología también necesita de información actualizada. Sin embargo, haciendo trabajo de campo, en algunos casos es posible colmatar, ¿no? Es posible solucionar algunas lagunas que puede tener la identificación de algunas vías. Pero sí, yo creo que o sea, es plausible hacer la cobertura o hacer la corrección de algunas zonas que no estén totalmente actualizadas en términos de datos. Muchas gracias, doctor Vasco. Yo podría seguir preguntando y preguntando, pero no quiero tomar el lugar, la oportunidad que tienen los asistentes de hacer sus propias preguntas. Por eso los invito nuevamente a escribir en el chat. No sé si el doctor Edwin quiera hacer algún comentario. Muy breve, Vanessa. Bueno, primero que todavía no tenemos ninguna inquietud o comentarios por parte de los asistentes. Siempre toma algo de tiempo esto, pero igual lo importante aquí es que esta presentación posteriormente la vamos a colgar también de nuestras redes sociales institucionales y demás para que sea accesible pues a muchos más estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes de licenciatura y a todos los estudiantes de posgrado les puede ser también bastante útil. Vasco, yo te agradezco mucho tu presentación. Me muestras un caso conocido, el caso de Chía me parece muy particular. Tuve la oportunidad en alguna época de vivir en Bogotá, también como en estas colonias o barrios periféricos de la ciudad, ¿verdad? En estos municipios dentro del área metropolitana. Vanessa, por ejemplo, también ha tenido la oportunidad de estar en Bogotá y conoce muy bien como esta dinámica de flujo contraproducente de la vida urbana que tiene Bogotá, ¿no? Que se estructuró desde, con todo el cambio de la cultura ciudadana y de renovación urbana que tuvo Bogotá desde el 90 más o menos, con la implementación de los planes de ordenamiento territorial y demás, se pensó en esta ciudad flujo, en esta ciudad más amable, pero vemos que la realidad es otra, ¿verdad? Muy bien lo mostrabas en unas fotografías con todo el tema de las dinámicas de transporte y de movilidad urbana que son bastante complejas allí. A mí me llama mucho la atención y me deja un poco impactado en esta metodología que estás trabajando, algo que me parece
muy importante, que es que a pesar de que el instrumento es muy complejo en términos de su esencia cuantitativa, creo que le puede dar pie al investigador para hacer unos análisis de múltiples metodologías, ¿no? O sea, o de múltiples paradigmas, tanto cuantitativos como cualitativos también. Una de las cosas que más me llamó la atención que mencionaste y que me pareció supremamente fundamental en la estructura de tu ponencia es que haces esta reflexión. Bueno, ¿será que el cambio climático no le afecta a todos por igual? ¿Será que el problema del cambio climático es un problema de clases también? No, no lo dijiste así literalmente, pero yo infiero pues esa reflexión y es una reflexión muy cualitativa, pero basada, por supuesto, en la aplicación de este instrumento que es completamente cuantitativo. Entonces me sorprendió bastante, me impactó bastante pues como la posibilidad de uso de una herramienta como esta que nos estás presentando. Yo, pues ese es el comentario que tengo. De verdad que agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos des esta visión de lo que están haciendo ahorita ustedes allí en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Y pues muchas gracias por haber persistido para estar con nosotros. Bueno, gracias a mí por la oportunidad de poder traer esta herramienta, esta metodología, y encantado de participar, de colaborar con vosotros en futuro, con estudiantes de vuestra universidad, de hacer algún tipo de actividades de cooperación, sea físicamente, sea a la distancia, ¿no? Encantado. Muchas gracias, doctor Vasco. Si no hay comentarios o más preguntas, quisiera agradecerle a nombre del Congreso Internacional de Planificación Urbana, de Planificación y Estudios Urbanos, en su 5ª versión, por haber participado con esta conferencia tan interesante y dar el cierre del segundo día de actividades. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Es un honor para nosotros y pues será bienvenido a Ciudad Juárez cuando guste para darnos un curso de esta herramienta. Sería fabuloso. Que tengan una buena tarde todos. No sé si quiera comentar algo más, doctor. No, un saludo a todos y una buena semana y un final de congreso excelente. Muchas gracias. Bueno, Pues muchas gracias por su empeño. Que estén bien. Un saludo a todos.